Hola, ¿cómo les va? Para los que no sabían, hoy o ayer, dependiendo de dónde vivan, se hizo la NetCore Conf, que es un evento que es organizado en España y en este caso, obviamente por el tema de la cuarentena y demás, se hizo de forma virtual. Por lo tanto, muchos speakers, muchas personas que, como yo, dan charlas y promueven el conocimiento de código y demás, estuvimos participando y obviamente dando diferentes charlas. Estas charlas eran grabadas, quiere decir que no estábamos presencialmente, y especialmente a mí me benefició mucho por el tema de la diferencia horaria. Así que justamente di una charla. Había dejado ahí un par de comentarios contando que se estaba viniendo, y la verdad que bueno, las charlas fueron muy buenas. Así que si no lo vieron, lo voy a dejar ahí en el comentario o en la descripción del video, como para que vayan y vean, porque obviamente está en YouTube, así que lo pueden seguir, pueden verlo todas las veces que quieran, pueden ver todos los tracks, todas las cosas. Así que hubo de todo, hubo desde Machine Learning a computación cuántica y Azure y bueno, un montón de cosas. Obviamente todo alrededor de Microsoft.NET y en este caso NetCore, así que por el tema de la conferencia. Pero es muy interesante, incluso si ustedes vienen de otros lenguajes o de otras tecnologías, es muy muy interesante como para conocer técnicas y formas de programar independientemente del lenguaje o de la plataforma que estén usando, si no están usando plataformas Microsoft. Obviamente, como les decía, yo estuve dando armé una charla, y la charla se trataba sobre performance de código, o sea, cómo mejoramos o cómo podemos mejorar, o en realidad al revés, cómo podemos matar el código, matar la performance de la aplicación que estamos haciendo, simplemente con cosas que normalmente no tenemos en cuenta. Algo ya habíamos hablado en el canal cuando vimos un poco sobre el InQ y cómo, por ejemplo, el where y algunas funcionalidades que recorren las listas para buscar elementos suelen utilizar un algoritmo particular para poder hacer eso, y por lo tanto es no necesariamente uno de los más rápidos. En ese video no habíamos entrado mucho en detalle, pero si quieren más detalles, obviamente en la charla que di hay más detalles sobre por qué y demás. Y el otro es, la otra parte era cómo nuestro código, o sea, la forma de cómo escribimos nuestro código puede llegar a afectar la velocidad o el funcionamiento de nuestra aplicación, que por ahí puede ser algo relativamente obvio, pero la idea era que quería ir a la cuestión más micro, o sea, mucho más abajo, y no necesariamente quedarnos en la parte que nosotros vemos cuando escribimos código. Así que quería traerles parte de ese video acá y explicar un poco más en detalle qué es lo que está pasando, o por lo menos que veamos un poco más de información sobre el tema, porque si van a ese video van a ver que como teníamos un rango de tiempo particular y hay mucho para explicar, por ahí no se puede explicar todo. Así que lo que tengo acá es una aplicación de consola en la cual lo que quiero tratar de hacer es medir un poco el código que nosotros estamos haciendo, la velocidad que estamos haciendo. Esto lo hemos hecho también en otras veces en otros videos. Y básicamente lo que tenemos es, como para hacer un test más o menos, un bucle que va a ser 100.000 ciclos, o sea, va a repetir el código 100.000 veces, en el cual vamos a medir esta parte que tenemos acá, que es la que nos interesa principalmente, ¿sí? Que es esta ejecución, y vamos a ver de qué se trata esa ejecución. Y luego lo que vamos a hacer es simplemente mostrar ese valor por una cuestión visual en la consola, y sí vamos a ir acumulando como para sacar un promedio de cuál es el promedio de la ejecución. O sea, esto en términos, o el motivo por hacer esto es que podemos, no necesariamente por ejecutar una sola vez y medir cuánto tarda, vamos a obtener un resultado fiable, porque depende de diferentes factores, como por ejemplo qué tan ocupado está el procesador de la máquina, qué otras cosas está haciendo Net en ese momento, si está ocurriendo recolección de limpieza de memoria, si incluso a medida que la función que nosotros estamos llamando
.NET detecta que está siendo utilizada y que va a ser utilizada, digamos, periódicamente, la pone en cierta prioridad en la cual la tercera o cuarta vez se va a ejecutar más rápido que la primera vez. Entonces hay diferentes factores que van a afectar la forma en cómo esta función se ejecuta y obviamente la velocidad que va a tener al ejecutarse. Así que ejecutarlo muchas veces es una forma relativamente fiable, podríamos decir. No es necesariamente de nuevo la mejor forma, pero es una forma fiable como para poder entender si es más rápida una que la otra. Así que vamos primero con la primera versión. O sea, ¿qué es lo que hace esta función? O qué es lo que pretendemos hacer? Es simplemente dividir o ver si un elemento es divisible por 10. ¿Sí? Este ejemplo o esta idea la saqué de un tweet que andaba dando vuelta de cómo justamente optimizar el código basado en el resultado que vamos a ver en el video un poquito dentro de un ratito. Entonces, lo que hace esta función es obtiene una variable, o sea, un valor, y simplemente se fija si el módulo, o sea, el resultado de la división es igual a 0, o sea, no tiene resto. Y si no tiene resto, quiere decir que es divisible por 10. ¿Sí? O sea, porque en este caso, bueno, lo estamos haciendo de esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a comentar esto y vamos a ejecutar esa función inicialmente. Vamos a ver qué pasa. Yo ya saqué los números, pero digamos, lo vamos a ejecutar de nuevo por lo menos una o dos veces como para que veamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos ejecutando, este es el tiempo que va pasando y obviamente cuando termine la ejecución nos va a dar un número que tenemos acá. Y ese número lo voy a copiar simplemente como para que veamos cómo no nos podemos fiar necesariamente de todo esto. Porque, o sea, de nuevo, dependiendo ahora estoy, por ejemplo, grabando el video. Y eso también ocupa memoria, ocupa espacio de procesamiento. Por lo tanto, esto va a trabajar de forma diferente. Pero lo voy a guardar solamente como para que lo tengamos. Pero básicamente dio 0.00038 milisegundos, una cosa por el estilo. Lo cual, obviamente, es rápido, digamos, de promedio. De haberlo ejecutado 100.000 veces, de promedio es muy rápido. No es algo que necesariamente vayamos a sentir, a verlo, ¿sí? Pero vamos con la siguiente, ¿sí? Y acá es donde entra lo interesante. Este es justamente el ejemplo que yo había visto en Twitter, en el cual hace exactamente lo mismo, pero de una forma bastante más extraña. Yo no pude comprobar, lamentablemente, lo que se planteaba en ese tweet. En ese tweet se decía que, por ejemplo, al momento de compilar, que ya vamos a ver eso, esta forma de hacerlo resultaba en menores líneas de código que esta otra forma, y por lo tanto este era más rápido, y la verdad que no lo pude replicar. Y eso es lo interesante de esto, es como la ciencia. Si alguien plantea algo, uno puede ir y ver si realmente es cierto o no. Tampoco estaban descritas las condiciones de compilación y demás. O sea, yo estoy usando Netcore 3.1 y probablemente la persona que lo hizo estaba usando otro framework, otra versión, alguna versión en particular, o algunas condiciones, algunas flags, algo que quisiese que esto cambie. En mi caso no lo pude replicar de esta forma, pero sí es interesante que lo probemos, así que vamos a probarlo y vamos a ver qué hace. De nuevo vamos a compilar, o sea, ejecutar esto y vamos a ver cuál da el resultado. De nuevo, yo no les voy a mostrar los resultados finales, los voy a estar anotando ahí un costadito nada más. Y vamos a ver las diferentes ejecuciones con y sin, por ejemplo, estar grabando el video, ¿sí? Pero bueno, de cualquier manera, lo importante en esto es que lo que les decía, esto y esto hacen exactamente lo mismo, ¿sí? No voy a entrar en detalles sobre esta parte, pero hacen exactamente lo mismo. Ahora, ¿dónde está el secreto de todo esto? ¿O dónde queremos llegar? Yo lo que voy a hacer acá es abrir esta aplicación que se llama il Desensamblador, que creo que lo hemos usado alguna vez en el canal, y lo que nos muestra es de las, por ejemplo, funciones del código que estamos compilando. Lo que podemos hacer es ver
cuál es el... Voy a poner este de este lado porque este es el primero y este es el segundo. Cuál es el resultado de compilación o cuando nosotros compilamos y terminamos de escribir nuestro código, compilamos para que esto podamos ejecutarlo, se transforma en código intermedio, y este código intermedio es lo que en realidad el interpretador y la máquina de Net lee, interpreta y sabe de esta forma cómo ejecutar nuestro programa, ¿sí? Entonces, el primer caso, que es el caso cortito, o sea, de una sola línea, el resultado, o sea, este que tenemos acá, el resultado es esto que tenemos acá, ¿sí? De nuevo, no vamos a entrar en verificar cada uno de los casos o qué es lo que hace, digamos, esto similar a Assembler o por lo menos instrucciones parecidas al viejo Assembler, obviamente salvando las diferencias, que nadie me pegue y me diga, no, porque no. O sea, es como para entender el ejemplo nada más, pero básicamente tenemos todo acá diciendo, bueno, vamos a configurar un valor, o vamos a crear una variable, la vamos a subir a memoria, la vamos a leer de tal forma, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿sí? En el otro caso, lo mismo con estas instrucciones. ¿Sí? Lo que les decía que yo no había podido comprobar en el caso del tweet que había visto es que esta función daba más un resultado como esta y esta función daba más un resultado como esta otra. De cualquier manera, si memorizaron los números, una hizo más rápido, funcionó más rápido que la otra, pero de nuevo va a depender mucho de digamos, el contexto de ejecución en el cual estemos trabajando en este momento. Lo que sí es interesante, o por lo menos lo importante de llevar en este caso, es que cada una de estas instrucciones que nosotros tenemos acá representan o requieren cierta cantidad de procesos del procesador cuando nosotros estamos ejecutando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que incluso, por ejemplo, si nosotros tuviésemos muchas menos en este caso, la forma en cómo el compilador ejecuta cada una de estas, supongamos, cómo las lee y cuántos ciclos de procesamiento requiere, puede ser mucho mayor en suma total que esto que tenemos acá. O sea, no lo estamos comparando de forma directa, pero este podría ser el caso, o este es el objetivo. Supongamos, vamos a tomar una cuestión totalmente aleatoria y vamos a decir que, por ejemplo, esta CEQ toma 5 ciclos de procesamiento, por decir algo, ¿sí? O sea, no hay una tabla, no lo estoy inventando, no estoy diciendo que esta tome 5 ciclos de procesamiento. Hay una tabla la cual se puede consultar y se sabe exactamente cuánto toma cada una, pero simplemente a modo de ejercicio intelectual vamos a suponer que esta toma 5 ciclos de procesamiento, o vamos a hacerlo incluso más extremo, 10 ciclos de procesamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros recorremos esto que tenemos acá, no vemos, por ejemplo, que exista la misma instrucción, ¿sí? Entonces, quiere decir que en la suma, por ejemplo, si nosotros dijésemos esto toma 1, esto toma 1, 1, 1, supongamos que todos tomen 1 y todas estas toman 1, salvo esta que toma 10, ¿sí? Entonces, en la suma total, supongamos que esto nos dé, no sé, acá hay 24 líneas, supongamos que en la suma total esto nos dé 25, en la suma total esto nos dé 24. De nuevo, estoy simplemente planteando un ejemplo, ¿sí? Es probable que incluso este código se ejecute más rápido simplemente porque nos requiere menos tiempo de procesador para poder ejecutar estas líneas, ¿sí? Entonces, que comparado con este, ¿sí? Entonces, incluso, por ejemplo, en este caso que parece totalmente críptico y que en lo personal no necesariamente lo voy a recomendar, pero digo, esto que es totalmente críptico pero que hace exactamente lo mismo que hace esta función de acá podría ejecutarse mucho más rápido por el resultado que nosotros tenemos al final de la compilación, ¿sí? Pero veamos otros ejemplos que por ahí lo vamos a entender más fácil, o por lo menos va a ser un poco más descanso para el cerebro. No tenemos que entender este lío que tenemos acá. Supongamos en este caso, esta es una división, de nuevo, es la misma división, exactamente la misma división, pero esto es muy común cuando nosotros estamos desarrollando o empezamos a desarrollar y no tendemos a, por ejemplo, devolver el resultado de forma directa, como en este caso, en los casos en los cuales claramente sea posible. Pero solemos hacer cosas como esta, por ejemplo.
¿no? Entonces decimos, sí, esta condición, evaluamos la condición, es true, obviamente, es verdadero, entonces volvemos verdadero y si no devolvemos falso. ¿Sí? Primero lo vamos a ejecutar, como para que veamos qué hace. Vamos otra vez por acá. Ops, tengo que cerrar esto, si no queda. Vamos de nuevo, ahí va. Queda tomado el DLL, no lo puede compilar. Vamos por ahí. Y de nuevo yo lo voy a anotar acá a un costadito. Y después lo vamos a mostrar. ¿Sí? Y vamos a volver a traer el DLL. Y ahora lo voy a comparar no con el raro ese que tenemos, sino lo vamos a comparar con este otro. ¿Sí? Que estos son los dos que tenemos, que podemos entenderlos más fácilmente. ¿Sí? Entonces, este que tenemos acá, ¿sí? Este que tenemos acá, y versus el otro que tenemos acá. ¿Sí? O sea, en realidad, de nuevo, hacen exactamente lo mismo. La diferencia es que tenemos un if entre medio y dos return entre medio, ¿sí? O sea, de hecho, hasta la primera parte, si vemos toda esta parte de acá, es exactamente igual, ¿sí? O sea, vamos a tener el mismo resultado porque en realidad está haciendo exactamente lo mismo. Todo lo demás es aditamento de los if, y bueno, obviamente tenemos los returns y demás, pero es solamente adicionamos esa parte, ¿sí? Entonces pasamos obviamente de tener ¿cuánto? 9 líneas, ¿sí? Tener 9 líneas más o menos, 9, 10, 11 líneas, a tener alrededor de 17, empezamos con 0, 17 líneas, ¿sí? De código, el cual obviamente son instrucciones que tenemos que, o sea, se tienen que evaluar al momento de ejecutarse, ¿sí? Vamos con el último, así tampoco nos queda tan largo el video y pueden ir y ver el otro video. Y en este caso es lo mismo que el anterior, pero ahora con un else, ¿sí? Ahora que tenemos con un else. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. De nuevo, recuerden que cada interacción que hago, el video que está grabando y demás, va a variar estos números, ¿sí? O sea, va a hacer que varíe porque depende de muchos factores. Obviamente podemos sacar una conclusión de cuál es tal vez más óptimo, menos óptimo y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, vamos por acá y vamos de nuevo a abrir esto. El 4, vamos a abrir que es el último que hicimos. Vamos a abrir el 3, que es como su hermano previo, y vamos a volver a abrir este otro, que son con los que hemos estado trabajando. Entonces, vamos por acá, venimos por acá. Entonces, este que tiene el else, tiene incluso una línea más, ¿sí? O sea que hace referencia justamente incluso a esta estructura, varía, y obviamente por más que sean idénticos en el resultado, hay una diferencia en el nivel de líneas, ¿sí? Que tenemos acá. O sea, en este sentido, por lo menos la conclusión interesante, una de las conclusiones que nosotros tenemos que llevar es que si nosotros, incluso para nosotros, que es más, parece obvio, digamos, de que es exactamente el mismo código, o sea que están haciendo exactamente lo mismo y que no hay diferencia entre estos, ¿sí? Sería probablemente esperable que el compilador entienda que es exactamente lo mismo y que en definitiva todo lo reduzca a esto. Incluso si el valor que nos dio, si lo han memorizado, fue más alto que el resto. Y esto, bueno, nada, se puede ver, como les decía antes, a diferentes factores. Si nosotros lo ejecutamos de nuevo, probablemente de otro valor. Pero de cualquier manera, y además estamos ejecutándolo en modo debug, y bueno, hay muchos otros factores que deberíamos modificar, digamos, ¿sí? Es más, ahora por ejemplo me dio un número más chico, así que vamos a tomar este número, vamos a ponerlo acá justo con
con la lista de números que tengo tomados, ¿sí? Pero y ya los voy a mostrar. Entonces, uno de los puntos, como les decía, importante es que estas tres funciones hacen exactamente lo mismo, o sea, incluso visiblemente hacen exactamente lo mismo, pero el compilador no se da cuenta. El compilador simplemente analiza las instrucciones que ve y no la parte semántica o digamos, el significado de lo que nosotros estamos queriendo hacer. O sea, no interpreta que lo que nosotros queremos es simplemente devolver si es divisible, o sea, en base al nombre de la función, si es divisible por 10 o no. O sea, lo que interpreta es que acá tiene que ejecutar esta operación y tiene que compararla si es igual a 0 y después devolver la expresión booleana del resultado de esto, ¿sí? Eso es lo que entiende, ¿no? Si lo que estamos queriendo hacer es divisible por 10 o no, o la función que queramos hacer. Y en este caso lo mismo, interpreta que tiene que hacer esta operación, tiene que compararla, tiene que preguntar si la comparación o el resultado booleano de esa comparación es verdadero, y si es verdadero devolver esto, y si no es falso. O sea, y si no hacer absolutamente nada, seguir con el flujo del programa y encontrarse con un return false y devolver el false. Y lo mismo en este caso, con la diferencia de que si no lo es, si no es true, entonces va por este otro camino y demás. Entonces, el compilador va a cambiar el código, va a cambiar el resultado de ese código intermedio en base a lo que nosotros vayamos escribiendo. Y por lo tanto, al tener más líneas de ejecución, o sea, tener más procesos o más elementos e instrucciones que tenemos que ejecutar, vamos a requerir muchos más procesos y por lo tanto vamos a tener un código más lento, un código más rápido en base a eso. O sea que estos son los valores iniciales que tomé, ¿sí? De nuevo, si nosotros comparamos las ejecuciones, la segunda vez que ejecuté la primera bajó drásticamente, pero de nuevo esto depende de muchos factores. Lo que sí podemos ver, si lo ejecutamos muchas veces, vamos a poder ver que hay una tendencia a que el primer caso es más rápido que el resto y, digamos, por cuestiones lógicas, por lo que vimos, vamos a ver que a medida que le vamos agregando vemos más código en el código intermedio, en el resultado del código intermedio, en este código IL, vamos a ver que es más lento, ¿sí? O sea, lo vemos, podemos hacer muchísimas pruebas y vamos a ver que digamos, sí, un patrón lógico en el cual mientras más código tenemos en el código intermedio compilado, más lento es. O sea, más tiempo tarda. Y es obvio, ¿sí? O sea, es obvio que más tiempo va a tardar porque más instrucciones tiene que ejecutar, ¿sí? O sea, es algo esperable y es algo obvio. Entonces, cuando desarrollamos código, lo ideal siempre es, obviamente, simplificarlo. No hacerlo críptico, obviamente, pero en los lugares donde efectivamente podemos simplificar y podemos... Y generalmente está atado a los conceptos de buenas prácticas, por ejemplo. Se lo usa de esta forma. Por ejemplo, si hablamos de buenas prácticas, siempre es buena práctica si nosotros tenemos una sola línea o tenemos una operación bien simple de resolver. No usar un if si ya estamos evaluando una expresión y queremos devolver un verdadero o falso. No usar un if, simplemente devolver la expresión evaluándola de esta forma. O sea, esto es una buena práctica. También es una buena práctica, incluso supongamos que no tuviésemos mucho más código acá, siempre es buena práctica no necesariamente usar un else para los casos como esto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que evaluar algo en el cual va a terminar por completo la ejecución de nuestro código, o sea, porque pasó algo, determinada cosa y no necesitamos ejecutar el código que viene después, siempre es buena práctica cortar por completo la ejecución, o sea, hacer los análisis al principio del código y cortar la ejecución en base a lo que obtengamos. Y luego, el camino adicional de nuestra función, hacerla como si fuese código normal, pero que sabemos que solo se llega ahí si es que todas las condiciones previas fallan. Si recuerdan mucho de los videos que hemos visto en el caso de mejores prácticas o ejecución de código, en el cual siempre pongo validaciones al principio que simplemente cortan la ejecución y paran por completo el código, y el código que sigue nunca se va a ejecutar si esas previas no se cumplen. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Obviamente hay casos en los cuales nosotros vamos a tener un else, pero por ejemplo en este caso, independientemente de esta evaluación que tenemos acá, o sea, sería totalmente innecesario tener un else
sí sabemos que si, digamos, el único camino que tenemos es el else si esto no se cumple, ¿sí? O sea, es más natural esto que esto. Pero, de nuevo, como desarrolladores solemos normalmente dejarnos llevar por lo que estamos escribiendo y tenemos este tipo de fallas. Pero, de nuevo, esto influye directamente en la forma en cómo se compila. Ahora, por último, porque si no se va a hacer recontra largo, se va a hacer más largo que el video de la Netcore. Como última cosa, ustedes me pueden decir, bueno, pero si vemos los números estos, son milisegundos, ¿sí? O sea, es nada, es casi intangible. Sí, es un planteo, sí, o sea, es totalmente válido. Es decir, bueno, es tan poco, pero recordemos que nosotros estamos ejecutando millones de operaciones de este estilo todo el tiempo en nuestra aplicación. Entonces, si nosotros empezamos a sumar, digamos, estas pequeñas diferencias, por ejemplo, entre esto y esto, por ejemplo, o esto, ¿sí? O sea, estas pequeñas diferencias que tenemos entre un código y el otro, por ejemplo, acá, empezamos a sumar en este tiempo de ejecución de miles de veces ejecutadas, empezamos a sumar, empezamos a llegar a tener segundos de diferencia. Y de nuevo, me pueden decir, bueno, pero segundos de diferencia tampoco es tanto, o sea, tampoco es mucho. Pero recordemos también que, por ejemplo, en este caso, yo estoy programando una máquina que tiene 16 GB de RAM, es un i7. O sea, es una máquina que encima tiene una tarjeta de video grandísima. Digamos, o sea, no es una máquina que tiene cualquier persona. E incluso si esto lo vemos, por ejemplo, en dispositivos como, por ejemplo, vamos a ver si encuentro algo como esto. Por ejemplo, como esto, ¿sí? Que tenemos acá, que es un microcontrolador que hemos hecho bastante en el canal, donde incluso tenemos capacidades más reducidas. Estos segundos se transforman rápidamente en muchos segundos. O sea, esto que nosotros vemos acá en milisegundos pasan a ser, digamos, más cercanos hacia este lado, o sea, tener números por este lado, lo cual la diferencia empieza a acumularse cada vez más. Y muchas veces nosotros utilizamos este tipo de dispositivos para hacer tareas que son incluso intensivas. O sea, cada vez más estamos llevando, por ejemplo, Machine Learning a estos dispositivos, cada vez más estos cálculos digamos, excesivos, o sea, que necesitamos hacer muchos cálculos, mucho tiempo, requieren de trabajar cada vez más finamente con esos números, esos pequeños, esos milisegundos. Mientras más podamos ganar, más rápido van a ser esos cálculos. Entonces, incluso si nosotros no lo vemos de esta forma como algo significativo, cuando empezamos a sumar, sí es significativo. Incluso si nosotros, como para cerrar ya, incluso si nosotros lo llevamos esto, por ejemplo, a la nube, a servicios pagos, donde dependiendo del plan que tengamos, nos cobran por tiempo de proceso, ¿sí? O sea, qué tanto usamos. Tener esta diferencia de segundos o de minutos acumulados es dinero, ¿sí? O sea, genera plata. Entonces, por ahí de nuevo no lo podemos ver en nuestra aplicación, que estamos acostumbrados a no sé, tenemos pocos usuarios, o es una aplicación en la cual lo usa una empresa y no tiene más de 15, 20 personas trabajando en ella, entonces no se nota tanto y demás. Pero imagínense Amazon, Facebook, o sea, empresas en las cuales tienen millones de usuarios todo el tiempo, y este tipo de cosas, hacen la diferencia, ¿sí? Incluso estoy pensando, por ejemplo, que recuerden que mientras más proceso, más electricidad, o más tiempo procesando, más electricidad, más calor, ¿sí? Hay toda una cuestión alrededor de la computación que trasciende justamente el código, que es cuánto consumo tenemos por la ejecución de ese código, cuánto calor genera una computadora por ese código, ¿sí? Entonces, reducirlo esto hace que tengamos una ventaja. Así que nada, eso. Quería hacer un resumen de una de las partes que de hecho fue la parte que quedó más cortita
de la presentación que hice para Netcore. Pensaba hacerla de 10 minutos, pero bueno, se hizo media hora. No sé, este tipo de cosas son las que más me atrapan, así que espero que a ustedes también. Y ya saben, o sea, hacer código de calidad no es solamente seguir buenas prácticas, o digamos, no es solamente saber Solid o cosas por el estilo. Hay cuestiones que van mucho más, vamos a decirlo, al hueso, van mucho más abajo y que pueden influir mucho. De nuevo, tal vez no van a influir en la aplicación con 15 usuarios, pero si ustedes trabajan en aplicaciones, digamos, tienen un volumen de usuarios gigantescos, hace la diferencia. ¿Sí? Hace la diferencia, hace mucha diferencia. Así que nada, eso. Espero que les guste y nos vemos la próxima. ¿Sí? Chao.